Muchas bendiciones, soy el pastor Eric Mercado, es un placer que estés en nuestro podcast. En este día quiero compartirte un tema muy importante, el cual es la identidad. La identidad es algo que sufre nuestra sociedad, porque miles y miles de personas no han entendido quiénes ellos son realmente. Muchas personas se dejan definir por el que dirán de las otras personas, por aquellas déficits o aquellas cosas que han sido marcadas desde pequeños, o muchas palabras que fueron hirientes dentro de nuestro hogar o dentro de una sociedad. La identidad es bien importante donde nosotros vayamos, pero hay que saber quién realmente nosotros somos. Nosotros, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de dónde procedemos, cuál es nuestro origen. ¿Qué es aquello que nos identifica realmente? Y yo quisiera compartirte un pasaje muy importante de la palabra de nuestro Señor, que está en Salmo 139. Este salmo es el salmista David, que habla a Dios en un momento que él se da cuenta lo importante que es servirle a Dios. Pero él hace unas afirmaciones en este salmo que está hablando completamente de que quién es nuestro creador y quién es el salmista David. Está hablando de la verdadera identidad, el propósito por el cual existe. Y dice: oh Dios, tú me has examinado y conocido. Cuando el salmista habla estas palabras, tú me has examinado, Dios, y me has conocido. Como que estuviera diciendo que Dios hace un examen a nosotros y Dios está viendo si nos reconoce o no nos reconoce. Entonces hay ciertas características que Dios pone en nosotros cuando Él nos forma, Él nos crea. La palabra dice en Jeremías capítulo 1 que desde antes que nos formase nuestro Dios, Él ya nos conocía. Dice que antes de que nos ponga en el vientre de nuestra madre, Él ya conoce de nosotros, nos santifica, nos da un propósito. Y hay 5 cosas bien importantes que Dios pone en el ser humano para que defina su verdadero yo. Y estas 5 cosas es, número 1, la identidad. La identidad habla de quiénes nosotros somos, de nuestro origen. Y esa identidad habla también de que somos únicos. Y por eso Dios nos pone la identidad como parte de estas 5 cosas cuando Él crea al ser humano, cuando Él forma a una persona. La identidad habla de que nosotros somos únicos y no hay otra persona como tú, no hay otra persona como yo. Nosotros somos especiales, y cuando nosotros llegamos a entender nuestro primer componente del cual Dios puso en nosotros, que es identidad, nosotros no tenemos ninguna vergüenza de quién realmente nosotros somos, ni tampoco nos va a bajar nuestra moral o vamos a tener muy baja autoestima. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que somos únicos, somos especiales. No hay otra huella digital como la tuya. No hay otra persona como tú en el planeta. Por más que tengas un hermano idéntico a ti, idénticamente en lo físico, pero nunca va a ser igual que tú dentro y por fuera, porque tú eres especial. Cuando entendemos esto, también vamos a entender que si una persona nos rechaza, o en el trabajo no nos aprecian, o nuestra familia no nos considera, entendemos que somos únicos, y al final el que pierde es aquella persona que nos rechaza, aquella persona que no nos considera, porque nunca va a encontrar otra persona como tú. Y esto es bien importante entender en tu verdadero yo. Otra de las cosas que Dios pone en ti es propósito. Y cuando Dios pone el propósito, está hablando de una asignación. Tú no vienes al mundo por casualidad. Tú no vienes solamente para pasar el tiempo. Vienes con una asignación divina del Todopoderoso.
hay otro componente que Dios pone en ti, y este es el potencial. El potencial habla de la capacidad para cumplir tu asignación. O sea, la capacidad de dones, talentos, carisma, de todas aquellas cosas que Dios pone en tu vida para cumplir el propósito por el cual tú naciste. Otra de las cosas que Dios pone, esta es la número 4, es que venimos con una herencia divina. Dios pone, cuando nos crea, Él tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Tiene galardones para nosotros, tiene galardones para tu vida. Y no podemos andarnos en la vida sin poder lograr aquello que Dios ya ha preparado para nosotros. Así que no venimos por casualidad, venimos con un propósito. No venimos que no podemos hacer nada, claro que sí, venimos con un potencial, el cual nos va a ayudar a cumplir nuestra asignación. Y venimos con herencia, aquellas cosas que Dios ya ha predestinado para que nosotros podamos lograr. Y esta herencia habla de lo que es el propósito, de lo que es aquellas cosas que Dios quiere que logremos, que el cual nos da sentido a la vida, las cuales son metas, las cuales son aquellas cosas que nos van a guiar a movernos día a día. Y lo otro que Dios pone, y esto es lo último que pone en nosotros, es un destino. Esto habla sobre el camino que tenemos que tomar, sobre aquellas cosas que tenemos que alcanzar, sobre aquellos pasos que tenemos que dar y sobre la distancia que tenemos que recorrer para poder llegar a la meta, al destino, a esa herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Entonces, cuando hablamos de estas 5 componentes, identidad, propósito, potencial, herencia, destino, es bien importante porque vivimos en una sociedad que no ha entendido estas cosas. Una sociedad o una humanidad que no ha descubierto quiénes son verdaderamente. Una sociedad o la humanidad que no ha entendido cuáles son los planes de Dios para cada uno de ellos. Y otro de los grandes problemas es que la gente no ha descubierto lo que son capaces de hacer, lo que habla del potencial que Dios ha puesto en ellos. ¿Por qué? Porque están perdidos en el sendero de la vida secular, porque no han entendido la herencia, porque no han entendido que hay un destino para cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a algún lugar, una de las cosas que nos preguntan es si tenemos un ID o algo que nos identifica. Los agentes de seguridad, la policía o un edificio federal nos pregunta antes de entrar o a cualquier tipo de cosa que nos identifique quiénes nosotros somos. Presentamos un carnet quien nos dice nuestro origen, nuestra fecha de nacimiento, nuestra nacionalidad, nuestro tipo de sangre en unas ocasiones. Y esto es porque nos quiere identificar ante los demás. No nos podemos identificar ante el mundo si nosotros no entendemos estas 5 cosas, que nosotros somos únicos, que venimos con propósito, que tenemos potencial, que Dios nos ha dado herencia y nos ha dado destino. Y cuando descubrimos esto, vamos a lograr ser exitosos. Pero ¿cómo nosotros sabemos que nos manejamos en estas 5 cosas? Entonces el salmista dice en el Salmo 139, oh, tú me has examinado. Dios hace este examen en las personas para ver si nos reconoce, si nos movemos bajo estas 5 cosas. Mire, el salmista llega a una conclusión que Dios cuando lo examina a uno, Dios tiene el resultado de este examen. Y el resultado de este examen es, ¿te conozco o no te conozco? Porque dice, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. O sea que puede ser que hay cosas en nosotros que nosotros no nos estamos comportando en nuestro verdadero yo. Y Dios nos examina y dice, no te reconozco. No estás en la sendera que tienes que caminar.
No estás desarrollando el potencial que yo te he puesto. No has descubierto las capacidades de todo lo que yo te he dado. No has visto y no has entendido tu propósito de existencia. Entonces, ha visto que en ocasiones aquellos que nosotros que somos padres de familia entendemos que cuando de repente un hijo se comporta de una manera que casi usualmente no se comporta porque no es su verdadero persona. Se comporta de una manera que es confusa y uno como padre le dice: no te reconozco, ese no eras tú sueles hacerlo de esta manera. Así es Dios con nosotros. Dios está esperando que nosotros operemos en estas 5 cosas que Él ha puesto en nosotros, pero cuando no lo hacemos, Él no nos reconoce. Entonces, en el versículo 2 dice el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Entonces, cuando las cosas que Dios examina en nosotros es cuál es el propósito de tu despertar, cuál es el propósito de tu levantar. Cada mañana que tú te levantas, emprendes algo distinto, emprendes algo, inviertes en tu propósito, inviertes en tu destino, te descubres a ti mismo tu verdadero yo. Hoy la gente está tan perdida que los que son pelo rizo quieren ser pelo liso. Los que son un poquito gorditos quieren ser delgados y los delgados quieren ser gorditos. Los blancos quieren ser morenos y los morenos quieren ser blancos. Porque hay una gran escasez de la identidad. Y se levantan día a día sin motivo, en una rutina del día. Ir a trabajar, regresar a trabajar, estar en la televisión, comer, dormir y otra vez a la misma rutina. Dice la palabra que en un momento un profeta se encontraba en esa misma rutina. Este era el profeta Eliseo. Se despertaba y araba la tierra y lo único que hacía era arar la tierra. Si usted se da cuenta, el arar la tierra es repetir el mismo orden todo el tiempo, ida y vuelta en el terreno, en un propósito que él no se encontraba, él no se sentía a gusto hasta que llegó el profeta Elías y le dice que iba a ser designado como profeta para Dios. Entonces dice la palabra que él dejó el arado, él quemó el arado y mató los bueyes porque dijo en sí mismo: no regresaré jamás a este lugar y me voy a asegurar de matar los bueyes y quemar el arado, porque yo realmente he encontrado el propósito de mi existencia, porque es una asignación divina y tú vienes con una asignación divina. Eres único, eres santificado. Desde antes que te formase en el vientre de tu madre, Dios te eligió y te dio una identidad, te dio un propósito, te dio potencial, te dio la herencia y te dio un destino. Así que vive bajo esos 5 principios. Levántate cada día pensando que eres único y que tienes que hacer cosas que mejoren tu existencia, que tienes que hacer cosas que trabajen tu verdadero yo, y descubre tu potencial y dale y desarróllalo, porque Dios ha hecho una creación poderosa en ti. El salmista, cuando dijo esto y descubrió su verdadero yo, él dijo: oh Dios, qué maravillosas son tus obras. Ciertamente yo lo sé muy bien, le dice en el versículo 13 del Salmo 139, porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando tú descubres tu verdadero yo, te vas a dar cuenta de la maravilla que Dios hizo contigo. Hizo una obra de arte contigo. Así que levanta tu cabeza, comienza a caminar en esa obra maravillosa que eres tú, porque tienes una asignación divina, dones y potencial, y hay una herencia que espera por ti, y camina en el destino que Dios tiene preparado para tu vida, porque eres único y no hay otro como tú.
Dios te bendiga. Espero que haya sido de bendición. Comparte este podcast porque puede ser muchas personas que están confundidas en su identidad, que están con bajo estima y ellos necesitan escuchar esta palabra. Espero que haya sido de bendición y yo quiero orar para despedirme en este segmento. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la oportunidad de ser creación tuya y que tú nos has formado y nos has hecho obras maravillosas. Ayúdanos que cada día al levantarnos caminemos con este gran propósito y asignación divina y podamos desarrollar todo aquel potencial que tú has puesto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre eterno. Amén y amén. Muchas bendiciones. Gracias por tu sintonía.